¿Qué pasaría si todo lo que percibimos, absolutamente todo, no fuera más que una especie de interferencia, un baile entre nuestro cerebro y la estructura misma del universo? Esa, así de audaz, es la idea central del neurocientífico Jacobo Grinberg Silverbaum, un visionario cuyo trabajo de verdad nos obliga a replantearnos qué es la realidad. Muy bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con el misterio que lo inició todo para Grinberg. Luego descifraremos qué es eso de la látiz del universo. Entenderemos cómo interactúa con nuestro cerebro. Veremos dónde nace la experiencia misma. Y finalmente llegaremos a la idea alucinante de una conciencia planetaria. ¡Vamos a ello! A ver, todo esto arranca con una pregunta. Pero no una pregunta cualquiera. Una de esas que te persiguen, que te quitan el sueño. Para Grinberg fue una búsqueda que duró más de 15 años y que lo llevó a explorar de todo, desde la neurofisiología más dura hasta el chamanismo. Pensemos en esto un segundo, en serio. Dentro de nuestro cerebro solo hay neuronas disparando pulsos eléctricos y un montón de reacciones químicas. Eso es todo. Entonces, ¿cómo es posible que eso se transforme en la experiencia, en la sensación de ver un atardecer, de oler el café, de escuchar una canción? Es que dentro del cráneo no hay luz, no hay sonido. ¿De dónde sale todo eso? Y miren, con sus propias palabras, Grinberg nos lo deja clarísimo. Esto no era una simple curiosidad académica para él, fue la obsesión de su vida. El gran misterio que lo impulsó a construir uno de los modelos de la realidad más fascinantes y atrevidos que se han propuesto. Bueno, para responder a su propia pregunta, Grinberg tuvo que empezar por lo más básico, por el mismísimo espacio. Y su primera idea fue radical. El espacio no está vacío. Para nada. Postuló que es un campo de información, pero increíblemente denso. Él la bautizó como la LARIS. Y ojo, aquí está la clave. La LARIS no es algo que esté en el espacio, no. La LARIS es el espacio. Es como la matriz fundamental, el tejido del que todo está hecho, conteniendo toda la información del universo. Pensemos en ella como un ADN cósmico. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, casi mágica. Pensemos en las propiedades de esta látiz. Es como un superholograma donde cada puntito contiene la información del todo. O sea, un cambio en cualquier parte afecta al conjunto de forma instantánea. No tiene huecos, es un continuo, un mar de potencialidad pura que, cuando se distorsiona, ¡boom!, da origen a todo lo que conocemos como materia y energía. Pero, a ver, esta látiz no es siempre igual. Su estado, su nivel de coherencia, es lo que determina lo que percibimos. Grinberg llamó este nivel de coherencia sintergia. Cuando la látiz está en su estado de máxima sintergia, es súper uniforme, súper coherente y la percibimos como espacio vacío. Pero cuando se distorsiona, cuando pierde coherencia, esas distorsiones se manifiestan como lo que llamamos materia. Ok, hasta ahora tenemos que el universo es un campo de información. ¿Y nosotros qué? ¿Qué papel jugamos en todo esto? Bueno, aquí es donde la teoría da un giro que es de verdad espectacular. La respuesta de Grinberg es asombrosa. Grinberg sostenía que, a lo largo de millones de años de evolución, el cerebro humano se ha desarrollado para ser un espejo de la látiz. O sea, no es solo una máquina que procesa datos y ya, es una estructura orgánica que imita, que mimetiza la estructura fundamental de la realidad misma. Y fíjense en estos paralelismos directos que encontró Grinberg porque son increíbles. La látiz tiene esta convergencia de información, ¿cierto? Pues el cerebro tiene su propia convergencia donde une lo que vemos, oímos y sentimos en una sola percepción. El comportamiento holográfico del universo se refleja en cómo un recuerdo no está en un solo lugar, sino distribuido por todo el cerebro. Es como si el cerebro hubiera evolucionado siguiendo las mismas reglas que la realidad. Toda esa actividad eléctrica de nuestras neuronas, pues según Grinberg, no se queda encerrada en el cráneo, crea un campo de energía unificado al que llamó el campo neuronal. Pensemos en él como nuestra firma energética, la huella que nuestro cerebro deja en la látiz, una distorsión única y súper compleja que nos representa. Aquí vemos una página de la obra original de Grinberg, que insinúa la estructura de su pensamiento. Ya tenemos las dos piezas clave del rompecabezas. Por un lado, la látiz, ese tejido del espacio, y por el otro, el campo neuronal que genera nuestro cerebro. Ahora sí, viene la gran revelación, cómo estas dos piezas se unen para crear todo. Este es el corazón de la teoría.
Aquí es donde Greenberg responde a su pregunta original, la que lo desvelaba por las noches. ¿De dónde sale la experiencia sensible? Y el punto crucial es este. La experiencia no está dentro del cerebro, ni está afuera en el mundo. Nace en la interacción, en el choque entre nuestro campo neuronal y la látiz del universo. Lo que vivimos como realidad es, ni más ni menos, que el patrón de interferencia que resulta de esa unión. Para que esto quede súper claro, la analogía del estanque es perfecta. Imaginen que nuestro campo neuronal es como una piedra que tiramos a un estanque. La látiz es el agua de ese estanque. La realidad que percibimos no es la piedra y no es el agua. Es ese patrón de ondas nuevo y complejo que se forma en la superficie. Esa danza de interferencias, eso es lo que vemos, oímos y sentimos. Si esto es así, las implicaciones son enormes, alucinantes. Sugiere que no hay una única realidad fija, sino que existen múltiples capas o bandas a las que potencialmente podríamos acceder. Greenberg las llamó los orbitales de la conciencia. La idea es que la látiz no es un bloque sólido. Está estructurado en diferentes bandas de frecuencia. Pensemos en ello como estaciones de radio cósmicas. Nuestro cerebro, al modificar su propio campo neuronal, puede sintonizar con estas diferentes bandas, y eso nos permite percibir realidades distintas, como la vista o el oído. Entonces, ¿por qué la experiencia de ver es tan diferente a la de oír? La teoría lo explica de una forma muy elegante. No es algo arbitrario. Simplemente el cerebro necesita más tiempo de procesamiento para crear el campo neuronal de la visión. Este campo, al ser más complejo, le permite interactuar con una banda sintérgica más alta, de mayor frecuencia, en la látiz. Y eso crea una experiencia totalmente distinta a la del sonido. Y bueno, vamos ahora a la implicación final, la más profunda expansiva de esta teoría. Si cada cerebro está creando un campo neuronal que interactúa con un campo universal, ¿qué pasa con todos esos campos juntos? Greenberg lo llamó el hipercampo. Imaginen que cada campo neuronal individual es un hilo de luz. El hipercampo es el tapiz que todos estos hilos tejen juntos dentro de la látiz. Según esta idea, no estamos para nada aislados. Nuestras conciencias individuales están fundamentalmente interconectadas, creando una matriz de conciencia colectiva. Cerramos con una de las afirmaciones más poéticas y, bueno, no duales de Greenberg. En la comprensión máxima de este modelo, la separación entre el yo que ve y la cosa que es vista se disuelve. La experiencia simplemente es. La conciencia se experimenta a sí misma a través de sus propias distorsiones. Y así, el modelo de Greenberg nos deja con esta pregunta final que resuena muchísimo. Nos invita a reconsiderar esas fronteras que damos por sentadas y a contemplar una posibilidad increíble, que seamos mucho más que simples observadores. Quizás seamos co-creadores de la realidad, inmersos en una vasta red de conciencia interconectada.